sigo teniendo el user y sigo teniendo el user DAO, que son los que hemos venido utilizando ahora. El user ahora sí que tiene este método que es el exchange array, ¿vale? Este es necesario ahora para poder trabajar con el table gateway. Mm, ¿Vale? Lo único que hace aquí es que recibirá unos datos y asigna los valores de esos datos que recibe por aquí a las propiedades. ¿Vale? Sirve para eso. Sirve para comunicarse con el table gateway. Aquí. Bueno, ahora veis que el modelo no utiliza aquí el DB, ¿no? Antes teníamos como propiedad del modelo el DB. Ahora tenemos como propiedad un objeto de la clase TableGateway, ¿vale? Aquí, de la clase TableGateway. Y entonces trabajamos con ese objeto. Este es un objeto de una clase que tiene Zen y que nos facilita mucho la vida pues, cuando trabajamos con bases de datos. Por ejemplo, vais a ver que el modelo nuestro es un mapeo de las llamadas al Table Gateway. Por ejemplo, para hacer el find all. ¿Qué es hacer un find all aquí, utilizando Table Gateway? Pues es llamar a Table Gateway select. Eso ya te hace el find all, ¿vale? Y eso ya nos devuelve un array de usuarios, además. No tenemos ni que convertir ni crear los usuarios ni nada. El get by ID, ¿no? Que había que hacer ahí un select por ID. ¿Qué se hace aquí? Aquí vamos a devolver un usuario, ¿no? Y entonces lo hacemos así. Table Gateway, llamamos a select, igual que antes hemos hecho, solo que ahora le pasamos una ID aquí, que es la ID que nos están pidiendo. Esto me va a devolver un result set y de ese result set devuelvo el primero, ¿vale? El current es el primero. Guardar un dato. ¿Qué es hacer un insert con el Table Gateway? Es hacer Table Gateway insert, ¿vale? Y los datos. Aquí, por ejemplo, pues trabajará con el, bueno, aquí y en cualquiera de ellos, ¿eh? Con el change array está trabajando. ¿Qué es hacer un delete? Pues Table Gateway tiene el método delete también, ¿vale? Que le pasas la ID y borra. Y el update, pues Table Gateway, update, y le pasas los datos y le pasas la ID, ¿vale? Entonces veis que usar el Table Gateway, cuando se hace un CRUD, pues es mapear las llamadas, ¿vale? Entonces por eso veréis que hay gente que dice, ¿para qué me voy a hacer el user DAO si lo que estoy haciendo es llamar directamente al Table Gateway? Entonces hay gente que se viene aquí al controller y en vez de poner aquí el modelo, lo que hacen es, se saltan el modelo el user DAO se lo saltan y vienen aquí y hacen todo aquí, ¿vale? No es una buena práctica hacer eso por lo que comentamos siempre. Un controller no es reutilizable, ¿vale? Entonces, si en el futuro vais a hacer más cosas con esa tabla, aparte del CRUD, ¿vale? Que puede ser que hagáis más cosas, entonces si lo metéis en el controller no estáis reutilizando nada, ¿vale? Entonces este modelo no lo podéis utilizar en otro controller. Por eso yo, aunque sea muy sencillo, aunque estéis mapeando las llamadas, os recomiendo siempre usar una tercera clase aquí, ¿vale? Igual que lo hemos venido haciendo hasta ahora. Bueno, entonces este es el único cambio en nuestro código, que ahora usamos Table Gateway en vez del adapter, ¿no? En vez del PDO. Pero este Table Gateway hay que crearlo, ¿vale? Y esto lo creamos aquí, ¿no? Hay que pasarle Table Gateway al user DAO. Pues ahora en el factory, será este el factory. Y aquí es donde cambia un poco, que en vez de recuperar el database y pasárselo, ahora hay que hacer más cosas aquí, ¿vale? Porque un Table Gateway hay que prepararlo antes. Al final lo que vamos a hacer es esto, crear el DAO pasándole Table Gateway. Yo le he llamado user DAO Table Gateway para tener las dos versiones, ¿vale? Y si os fijáis, los dos me implementan la interfaz user DAO interface
¿vale? Para que me obligue a tener estos métodos y que no tenga que cambiar luego el controller, ¿vale? El controller es el mismo, tanto si utilizamos el PDO como si utilizamos Table Gateway. Entonces, aquí ahora la diferencia está en cómo se crea el UserDAO, ¿vale? Y el UserDAO, ahora le pasamos aquí una instancia de Table Gateway. ¿Cómo se crea la instancia de Table Gateway? Vamos de abajo arriba, ¿eh? Un Table Gateway va a ser una instancia de la clase Table Gateway a la cual le vamos a tener que pasar estas cosas de aquí, ¿vale? Le tenemos que decir qué tabla de la base de datos vamos a usar, ¿vale? Le tenemos que decir el adapter a la base de datos para que se pueda conectar. Este de aquí no lo usamos por ahora, luego eso ya lo explico. Y por último, hay que decirle que cuando Table Gateway devuelva resultados, ¿qué entidad va a usar? ¿Vale? Eso es lo que le estamos diciendo aquí. Nosotros aquí le tenemos que decir que utilice la clase user esta, ¿vale? Este de aquí. Entonces, la tabla users, ¿vale? Aquí el nombre de la tabla en la base de datos. El adapter, pues igual que hemos hecho antes. Del service locator cogemos el database, ¿vale? Y el result set prototype, que es este de aquí, que es, le decimos al Table Gateway, pues cuando me crees filas, métemelas en esta clase que te voy a decir aquí ahora. Es un nuevo result set y aquí le decimos que el tipo, ¿vale? O el array object que lo que va a usar para devolver resultados es un new user, ¿vale? Aquí es donde le estamos diciendo, utiliza esta clase de aquí, ¿vale? Entonces, en principio sería esto. Este argumento que no estamos utilizando aquí es para customizar el Table Gateway para según qué situaciones, ¿vale? Pero de momento no necesitamos usarlo. Entonces, pues este es el único cambio, ¿vale? El resto es todo igual, todo queda tal cual y ya está. Entonces veis que aquí el DAO pues, se simplifica mucho. Bueno, aquí tenéis la definición, cómo se usa. Vale. Bueno, este es el campo que yo os decía, el features, este que personaliza el Table Gateway, pues, por ejemplo, vale, por ejemplo, este de aquí, que si quisiéramos que los resultados que nos devuelve el Table Gateway pues fueran de esta clase Row Gateway, que fueran de tipo Row Gateway, y simular así de una cierta manera lo que hace Doctrine, ¿vale? Veis aquí que se crea el Table Gateway y le dices aquí que te cree, o sea, que lo que te devuelva sean row gateways, objects, o sea, te va a devolver por cada fila un objeto de esta clase. Entonces aquí con esos objetos puedes modificarlos como si fueran objetos normales y luego llamando al método save esos objetos se guardan automáticamente en la base de datos, ¿vale? Pero bueno, que Zen tiene un lenguaje SQL propio, ¿vale? Que es este de aquí. Y entonces, ¿por qué existe este lenguaje propio para consultas? Existe porque, bueno, este no sé si es, voy a buscar. Existe ese lenguaje porque para hacer independiente vuestro código de la implementación de SQL que haga el motor de la base de datos, ¿vale? Puede ser que diferentes motores de la base de datos tengan diferentes implementaciones del SQL, diferentes versiones. Entonces, si vosotros aquí lo hacéis con un lenguaje que no es ninguno de ellos, es una capa por encima, entonces Zen se encargará de hacer la traducción, ¿vale? Pero a ver si encuentro un ejemplo de F2. Vale, por ejemplo, tendríais que trabajar así, ¿no? Sería crear un SQL, new SQL, ¿no? Es una clase de Zen,
Y luego el SQL pues puede ser un select, puede ser un insert, puede ser un update o un delete, ¿vale? Estas son las cuatro de siempre. Y ahora aquí, por ejemplo, una consulta donde se hace un select de una tabla con un where, ¿no? Donde la ID es 2. Pues sería así. SQL, new SQL, al select, construimos el select ahora, ¿vale? Y el from se hace así y el where se hace así. O sea, ¿es más fácil trabajar con el Table Gateway? Pues sí, lo que pasa es que luego tienes que tener, o sea, tienes que estar acostumbrado a este lenguaje. Si quisiéramos hacer esta consulta en la que intervienen dos tablas y seleccionamos los nombres de esta tabla con esta otra, donde estos dos campos son iguales, ¿vale? Esto es, por ejemplo, imaginad, esto es una aplicación pues para es una aplicación web donde los usuarios pueden subir sus enlaces favoritos y cada enlace favorito tiene tags, ¿vale? Que los describen. Pues entonces esta consulta va a recuperar todos los tags por un enlace, ¿vale? Dada una ID. Nos pasarán una ID de un enlace y tenemos que sacar todos los tags que tiene ese enlace. La consulta sería así, en SQL, y esta misma consulta, utilizando el lenguaje de CenDB SQL, pues sería así. Creamos una nueva select, en el from ponemos el T, que de la tabla tags, en el select, o sea, en el from, esto de aquí, ¿vale? Luego, en el select que vamos a hacer, el name, es lo que vamos a recuperar, y hacemos un join con la otra tabla, ¿vale? Y el where, pues lo ponemos aquí. Y luego hacemos return this table select with.